Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición, ¿verdad? Estar en la casa del Señor. Bienvenidos a todos. Salude a su hermano que está cerca de usted. Dígale que Dios te bendiga. Qué bueno verte, ¿verdad? Gracias al Señor porque podemos estar en este día, aún con nieve, estar en la casa del Señor, y damos gracias al Señor por ello. Gracias a los muchachos del grupo Alabanza. Gracias por la administración. Bienvenidos a todos. Vamos a orar por la palabra para que el Señor sea el que dirija todo lo que seguimos haciendo. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Señor, ponemos en tus manos la palabra. Señor, sé tú ministrándonos, sé tú hablando a nuestra vida, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, y que tome esa palabra, la aplique a nuestra vida, a todos los que estamos acá, Señor, a todos los que están conectados por Zoom, Señor, por Facebook, por YouTube. Y Padre, que seas tú alcanzando cada vida, Señor, y que en esta mañana, en este día, Señor, podamos tomar decisiones delante de ti, Señor, y que todo lo que hagamos sea para glorificar tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No sé cuántos de ustedes les ha tocado en un momento la experiencia de tener que armar un mueble. Armar cualquier cosa que sea, lo que sea. No sé, a mí me ha pasado a veces que he tenido que armar muebles en la casa. Y a veces la tendencia nuestra es no tomar en cuenta el manual, sino que pensar que ya sabemos armarlo, y al final, cuando ya está armado el mueble, nos damos cuenta que nos sobran tornillos. A mí me ha pasado eso. Yo he habido que comprado muebles en IKEA y cuando termino me doy cuenta que hay tornillos que me faltan, que me sobran. Ahí yo digo, pero ¿por qué los tornillos? Y cuando voy al manual me doy cuenta que eso estaba en el paso número 3. Y ya es muy tarde, ya uno tiene que desarmar el mueble completamente para volver realmente a armar de la manera correcta el mueble. Y a veces nos pasa a nosotros exactamente lo mismo cuando vamos a las cosas de la vida diaria. A veces pensamos que hay una manera de vivir la vida de acuerdo a como nosotros pensamos que debe vivirse. Pero cuando vamos a la palabra nos damos cuenta que ahí está el manual, ahí está la orientación de Dios, ahí nos dice cómo tenemos que hacer las cosas. Pero a veces cuando vamos a la Biblia ya vamos para corregir lo que hicimos mal, porque no tomamos en cuenta lo que la palabra decía al principio, sino que queremos hacerlo al final. Y en 2 de Pedro capítulo 1, es interesante cómo el apóstol Pedro en este pasaje nos aclara de que todo lo que hay en la palabra, todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo realmente ha sido revelado por Dios, que no es el pensamiento humano, porque a veces hay gente que piensa, que dice, bueno, la Biblia realmente es una colección de escritos de hombres que vivieron en diferentes épocas, pero realmente no es algo sobrenatural, no es algo divino. Pero aquí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, vean por favor conmigo, 2 de Pedro, el capítulo 1, cómo el apóstol Pedro nos aclara esto para ayudarnos a entender que en realidad, digamos, todo lo que está en la palabra viene realmente de Dios. Y eso es importante reconocerlo, porque cuando tomamos en cuenta que esto que está escrito acá es la palabra de Dios, que todo lo que está ahí, el consejo, viene de parte de Dios, las cosas cambian en nuestra vida. Y es en el versículo 19, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando vamos a ir a la palabra, tenemos que entender que esta es palabra de Dios, que no es el consejo humano. Por eso cuando alguien te pide un consejo en cuanto a su vida, tienes que ir a la palabra. Yo no tengo realmente ningún conflicto con la cuestión de la psicología, porque creo que la psicología es una herramienta muy útil en la consejería cuando alguien viene con un problema. Pero hermano, se ha probado que la consejería en un momento que tiene sus limitaciones, y de hecho, que yo lo he mencionado antes, que según estudios que se han hecho, una de las personas que más se suicidan son los psicólogos, porque hay un momento que ellos mismos no escuchan una solución para sus propios problemas. Entonces, la palabra tenemos que entender lo que esta es palabra de Dios, que no es que Pedro de pronto se le ocurrió, bueno, voy a escribir algo para las generaciones futuras, sino que realmente era el Espíritu Santo quien lo estaba realmente guiando. Ahora, una de las cosas importantes que la Biblia nos enseña es que para poder entender la palabra, para poder realmente
saber lo que acá dice, una de las cosas que tenemos que hacer es estudiarla. Hay que estudiarla. Y usted me dirá, pero pastor, por eso todos lo sabemos. Sí, claro. Pero vaya conmigo a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Todos, dice la palabra, tenemos que estudiar este escrito de parte de Dios. Juan capítulo 5, versículo 39. Jesús le dice a la gente que está escuchándolo en ese momento, el mensaje que le está dando, dice, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces Jesús anima a la gente que lo está escuchando a que vayan y vean realmente lo que la palabra dice. Cuando habla aquí de escudriñar, tiene que ver con meditar y tiene que ver con reflexionar, tiene que ver con solamente con leerla, sino que darnos cuenta de realmente lo que el texto bíblico está diciendo. Yo no sé a usted le pasa, pero a mí a veces leo algunas cosas y como ahora no me acuerdo de lo que había leído. ¿Solo a mí me pasa eso? ¿O hay otro aquí que cuando lee algo después a la media hora, hermano? Yo sé que es la edad, pues, y ese tipo de cosas, pero a todos nos pasa. Hay momentos que a uno se le olvidan las cosas. Entonces, por eso la palabra nos manda que escudriñemos, que escarbemos los que hay ahí. A veces nos cansamos de leer un texto bíblico y no entenderlo a la primera. Entonces lo que hacemos es simplemente pues dejarlo a un lado porque no lo entendemos. Pero aquí la Biblia nos aconseja que vayamos y escarbemos. De hecho, el Señor le dijo a Josué en Josué capítulo 1, versículo 8. Vea lo que dice ahí Josué capítulo 1, versículo 8. El Señor le dijo a Josué que había que meditar en la palabra, es decir, tomarse el tiempo para que la palabra realmente sea comprensible para cada persona que la está leyendo. Recuérdense, todos podemos entender la palabra, porque la Biblia claramente dice que todos nosotros tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Entonces en el versículo 1 de Josué, en el versículo 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces lo que la palabra nos exhorta acá es que meditemos la palabra. Realmente que nos tomemos el tiempo, no solamente se trata de leerla, sino realmente de entenderla, de comprenderla y saber cuál es el mensaje que tiene en ese momento Dios para mi vida. El meditar tiene que ver con esa cuestión de leer el texto, volver a leerlo, tratar de reflexionar en lo que el texto está diciendo, volver a leerlo otra vez hasta que realmente el texto me habla de una manera clara a mi vida. De hecho, a mí me sorprende que allá en Hechos capítulo 17, versículo 11, se nos habla de la iglesia de Berea. Y la iglesia, cuando escuchaba el mensaje, dice que ellos fueron a la Biblia para ver si lo que el apóstol estaba diciendo era realmente la palabra de Dios. Todos somos responsables de cuando alguien nos dice algo en el púlpito, tenemos que ir a la palabra y revisar si realmente lo que está diciendo es cierto. Cuando usted va a las redes sociales y escucha a diferentes pastores o diferentes maestros enseñando, se da cuenta que no toda la gente realmente reflexiona en la palabra. Yo he escuchado predicaciones donde el pastor lee un versículo y empieza a hablar de algo que no tiene nada que ver con el versículo. Es decir, que el texto lo usa como un pretexto para decir cualquier cosa. Entonces tenemos la responsabilidad de ir a la palabra y tratar de entenderla. Por eso el Señor dice que cuando nosotros no tomamos el tiempo de meditar la palabra, generalmente eso nos lleva a caer en errores. Vea lo que dice Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. ¿Sabe que una de las personas que más conocían la palabra eran los fariseos? Pero el problema es que ellos la conocían de una manera intelectual, pero realmente no la conocían de una manera profunda. Aquí en Mateo capítulo 22, vea cómo el Señor Jesús los confronta. Mateo capítulo 22. Aquí el Señor Jesús pone un ejemplo. Ellos vienen, la gente le viene y le pone un ejemplo a Jesús tratando de engañarlo. Le dicen que había pues una mujer que se casó y que entonces esa mujer, el marido se murió y por ley el hermano, el que seguía en la línea, tenía que casarse con ella y los hijos que tuviera con el segundo hermano eran hijos realmente del hermano mayor. Entonces se casó con el segundo, luego con el tercero, con el cuarto, con el quinto, con el sexto. O sea, toda la familia pasó por ella pues. Y al final se murió la mujer y los 7 hombres. Le hacen la pregunta a Jesús, bueno, y cuando se mueran,
Cuando sea la resurrección, ¿de quién va a ser mujer? Si estuvo con los 7. Entonces Jesús les dice en el versículo 29. Entonces Jesús respondiendo les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque ellos sabían lo que la Biblia decía, pero el problema es que no lo entendían. Entonces, una de las cosas realmente para entender cómo Dios quiere que hagamos las cosas es leer la Biblia, entenderla, meditarla y realmente comprender lo que el texto quiere decir a mi vida. A veces actuamos como seres humanos, como cristianos, de una manera que va en contra de la palabra de Dios porque pensamos que según nuestro contexto, eso es lo que la Biblia quiere decir. Por eso tenemos que tomarnos el tiempo para ver lo que realmente la palabra nos está diciendo. Y una de las cosas importantes también que tenemos que hacer, no solamente meditar la palabra, no solamente comprenderla, sino también tenemos que reconocer que toda la Biblia es palabra de Dios. Hay gente que dice que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero esa es una mentira. Porque si usted acepta que la Biblia contiene la palabra de Dios, significa que usted acepta que contiene otras cosas. No, la Biblia es la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios es severo con ese sentido, hermano. No podemos eliminar nada de la palabra para decir que eso no está de acuerdo a nuestro tiempo. Si usted va conmigo a 2 Timoteo capítulo 3, 2 Timoteo capítulo 3, vea cómo el Señor nos dice en este pasaje que toda la escritura es inspirada por Dios, toda, hermano. Desde Génesis hasta Apocalipsis todo fue inspirado por Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. 2 Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, sea nosotros, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. No podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios si no conocemos la palabra, hermano. No podemos. Es imposible saber la voluntad de Dios a menos que conozcamos la palabra. Y vea cómo el Señor empieza a decir en este capítulo, segundo capítulo de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, toda, hermano. Aún esas porciones que para usted y para mí son aburridas, como cuando leemos el libro de Números, que hay un montón de genealogías, todo está ahí con un propósito. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, o sea, tiene un propósito específico. Y el primer propósito es enseñar la voluntad de Dios, su propósito en nuestra vida, enseñarnos la salvación, la manera de vivir agradando a Dios y la manera en que Dios quiere que realmente seamos prosperados de acuerdo a lo que su palabra dice. También dice que la palabra es para redarguir, es decir, para ponernos derecho, para producir convicción en nosotros, para convencernos de qué es pecado y qué no es pecado. Porque recuérdese, usted y yo tenemos nuestras propias opiniones. Y si yo pongo, digamos, a preguntar algún tema, cualquiera que sea, si algo es pecado, hay gente que me va a decir que no es pecado. Y hay gente que va a decir, claro que es pecado. Por ejemplo, hay gente que he escuchado que dicen que la mujer se ponga pantalones, es pecado. Pero hay gente que va a decir que no es pecado. Hay gente que va a decir que la mujer se maquille, es pecado. Y hay gente que va a decir que si no se maquilla tampoco no es pecado. Hay gente que piensa que cortarse el pelo es pecado. Hay gente que piensa que no. Entonces las opiniones varían. Pero tenemos que entender que la palabra es la que nos orienta a saber qué es lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es pecado y lo que no es pecado. La palabra, hermano. Porque recuérdese, a veces usted y yo tratamos de imponer la cultura a la palabra y eso no funciona. Hay cosas que para un país son buenas y para otro país son malas. Y hay gente que ha hecho experimentos sociales en eso. Yo la otra vez veía un video donde una muchacha de Latinoamérica hacía el experimento en un país asiático. Y ella decía cómo nuestra visión de lo que es pudor es tan diferente. Porque me mostraba, digamos, lo que es la cultura japonesa. Y mostraba, digamos, a las muchachas con minifalda, pero aquí arriba muy tapadas. Y ella decía, para el japonés es normal que la muchacha enseñe sus piernas, pero no sus brazos. Entonces ella hace el experimento y como es latina, sale a la calle con pantalón y sale con una camisa sin mangas. Y cuando sale es impresionante. Pero se ve en el video muchachas que van con minifalda y nadie las voltea a ver. Pero a ella que anda con camisa sin mangas, todos la voltean a ver. Para ellos eso es
no tiene pudor realmente esa mujer. Está mostrando sus brazos. Es para ellos mostrar las piernas no es malo, pero mostrar los brazos sí. ¿Se da cuenta? Si usted va a un país árabe, es claro que tiene que ponerse un velo, porque para ellos mostrar el cabello, eso es malo, eso es no tener pudor. Entonces, si adaptamos la cultura y queremos ponerla sobre la palabra, vamos a llegar a conclusiones diferentes. Por eso es la palabra la que dice la Biblia, que nos enseña, nos redarguye y nos corrige. Nos corrige nuestra manera de ver las cosas, nos corrige nuestra manera de hacer las cosas y nos corrige nuestra manera de relacionarnos unos con otros. Porque recuérdese, cada uno tiene una opinión diferente y como le mencionamos a alguien, no es lo mismo ser pastor en nuestros países latinoamericanos que ser pastor acá. Porque cuando usted va a una iglesia, por ejemplo en México, lo bueno en México que todos los que están en la iglesia son mexicanos. Todos comen tacos, todos comen gorditas, todos comen tortillas. Pero si usted ve una iglesia de las nuestras, es diferente. Porque aquí no comen tortillas, ¿verdad? Algunos comen arepas, a otros comen otro tipo de cosas. Hay una parte de gente que come tortillas de harina y otros comen tortillas de maíz. Es diferente. Algunos comen frijoles, otros comen frijoles y otros comen caraotas. ¿Se dan cuenta? Es diferente. Algunos comemos aguacate y otros comen la palta. Es diferente. Entonces tenemos que entender que por sobre la cultura es lo que la palabra de Dios dice. Y el Señor por eso quiere que entendamos en primer lugar que toda la palabra viene de parte de Dios, no es el pensamiento humano, no es la cultura judía la que está reflejada acá. Tenemos que entender que toda la palabra ha sido dada por Dios, no por la persona, no por la gente humana, no por los seres humanos, no por los apóstoles. No fueron ellos que se pusieron a meditar, bueno, a ver qué le vamos a escribir a la gente del siglo XXI. No, hermano, es la palabra de Dios y es efectiva en cualquier lugar del mundo y en cualquier época. Lo que era pecado antes es pecado ahora. Lo que era bueno antes es bueno ahora. La manera de educar a los hijos está establecida en la palabra y era efectivo antes y ahora. Es impresionante cuando uno ve las reacciones, porque hace algún tiempo estábamos predicando en un lugar y era interesante la manera, las reacciones de los hermanos cuando hablamos de la corrección hacia los hijos. Y algunos dijeron, no, eso es malo. ¿Cómo le vamos a corregir a los niños? Lea las noticias, lo que están diciendo los comentaristas ahora aquí en Quebec. Cómo se lamentan de los errores que cometieron en la generación pasada cuando los niños eran los reyes de todo. Y cómo ahora, si usted va a las escuelas, si usted ha sido observador, usted se da cuenta que la mayoría de maestros en nuestras escuelas no son de acá. Son inmigrantes. Usted ha preguntado por qué. Porque no aguantan a los muchachos. Porque no los quieren estar aguantando en las escuelas. Entonces no quieren estar como maestros ni como maestras. Porque la generación anterior cometió el error de darle a los hijos la autoridad que les correspondía a los padres. Antes nuestros papás, ¿usted se acuerda? Nos volteaban a ver y con la mirada nos decían todo y uno entendía. Pero ahora casi le tiene usted que pagar a los hijos para que hagan las cosas de la casa. Cuando usted le dice al muchacho, ve a limpiar tu cuarto, ¿y cuánto me vas a pagar? Oye, si es su cuarto. Pero verdad que a usted y a mí nunca se nos ocurrió hacer eso con nuestras mamás. Pero ¿qué hubiera pasado si usted le hubiera hecho eso a su mamá? Entonces se da cuenta. Pero la palabra no cambia, hermano. Así está la manera en cómo crear los hijos y cómo hacer todas las cosas. Entonces, cuando llegamos a la palabra de Dios, tenemos que entender que Dios quiere que todo lo que hagamos, sea de hecho o por palabra, todo tiene que ser hecho para Dios. Tal como lo dice Colosenses capítulo 3, versículo 17. Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice, todo lo que hacen, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo, hermano. Cuando nos guiamos por la palabra, todo lo que hagamos tiene que ser para glorificar a Dios. Por eso nuestra cultura, su cultura, queda diferente, queda a un lado. Y como le digo, no es lo mismo estar en uno de nuestros países que estar acá. Allá uno no se preocupa por las palabras que va a usar porque todos se entienden.
Pero aquí es diferente porque hay palabras que uno dice que otros no entienden. A veces usted estaba conectado hace algunos miércoles, que en un momento habló el hermano Javier de Nicaragua. Y él usó una palabra que todos entendimos de una manera diferente, porque él dijo, bueno, es que el cuecho, ¿y qué es eso, el cuecho? Yo le dije la palabra, a lo mejor, le digo a Adriana, a lo mejor se equivocó y es cohecho. Porque yo sé que en español existe el cohecho, pero el cuecho nunca había escuchado esa palabra. Y él, entonces, al final, Wesley traduce y dice, bueno, es que cuecho es el chisme. Ah, dicen los saboreos, es el chambre. Bueno, es el mismo, pues. Entonces, son palabras diferentes, hermanos, pero la palabra de Dios no cambia. Entonces, uno de los problemas que tenemos es que cuando vamos a la palabra, las reacciones son tan diferentes. Y le digo, aunque usted conozca al Señor, hay gente que va a llegar al punto de tomar la palabra y hacerla a un lado, decir, no me interesa porque lo que dice no me conviene. Y usted dirá, ¿cómo alguien se va a hacer eso? Mire, hermano, vaya conmigo a Jeremías 36. Jeremías 36. En ese pasaje es impresionante, porque aquí estamos hablando del pueblo de Dios, de Israel. Y es impresionante cómo en algún momento de la historia, el pueblo todavía está en crecimiento, el pueblo está avanzando, hay ciertas situaciones en el pueblo judío, pero el Señor está bendiciéndolos por sobre todo. Y Dios quiere que el pueblo entienda que si el pueblo se vuelve a la palabra, el pueblo va a ser bendecido. Si el pueblo toma el consejo de Dios revelado en la palabra, el pueblo va a ser prosperado. Y vean lo que menciona ahí el capítulo 36 de Jeremías. Dice, aconteció en el 4.º año de Joacim, rey de Josías, rey de Judá, o sea que en este tiempo estaba Joacim como rey. Dice, ¿qué vino esta palabra de Jehová a Jeremías? Diciendo, o sea, Dios le da a Jeremías un mensaje. Y le dice, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones. Y desde el día que comencé a hablar, desde los días de Josías hasta hoy. Quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré la maldad de su pecado. O sea, Dios le está diciendo a Jeremías, oye, yo quiero que el pueblo tenga la oportunidad de arrepentirse. Porque Dios siempre es así. Dios nos advierte, nos habla muchas veces y cuando realmente nos empeñamos en hacer las cosas como nosotros queremos, entonces viene el juicio. Dios quiere que el pueblo tenga la oportunidad de ver lo que viene adelante como juicio y que el pueblo se arrepienta. Entonces el versículo 4 dice que llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo, a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú pues y lee ese rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno. Y la leerás y también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Entonces va Baruc y habla del mensaje de Dios para el pueblo. Entonces el pueblo está ahí. Hasta dan, dice en el versículo 9, hasta promulgan ayuno, porque la gente se da cuenta que Dios está hablando en serio. Y el versículo 10 dice, Baruc leyó en el libro de las palabras de Jehová, en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. O sea que todos escucharon el mensaje de Dios. Y Micaías, versículo 11, y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Efán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey al aposento del secretario, y aquí todos los príncipes estaban ahí sentados. Esto es, Elisama, secretario, de Laía, hijo de Semaías, Elnatán, hijo de Acor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes. Y todos están ahí reunidos los líderes. El versículo 16 dice, cuando oyeron todas estas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruc, sin duda contaremos al rey estas palabras. O sea, la gente se estaba dando cuenta de que Dios hablaba en serio. Esta gente se espantó cuando escuchó el mensaje de Dios. El pueblo decidió hacer ayuno.
Entonces, en los versículos siguientes habla de cómo le preguntan a Baruc cómo fue que escribió el mensaje. Pero el versículo 20, vean lo que dice ahí. Y entró a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídas del rey todas estas palabras. Y envió el rey, Joaquín, y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo consumió sobre el fuego en que el brasero ardía. Este rey, cuando escuchó el mensaje, su reacción fue diferente. Para él su solución fue simplemente agarrar el rollo, romperlo y echarlo al fuego para que se quemara. Más adelante Dios le manda a Jeremías que vuelva a escribir el rollo. Porque hermano, el que tú y yo rechacemos lo que la palabra de Dios dice, no va a cambiar en nada el mensaje de Dios. Usted y yo podemos amar a las personas que están alrededor nuestros y pensar que Dios es tan bueno que no los va a mandar al infierno. Pero hermanos, la Biblia dice que si la persona no se convierte, va a ir al infierno. Por mucho que los amemos, por mucho que querramos que la gente se salve, si la persona no pasa por la fe en Cristo, no se va a salvar. Y a veces de una manera simbólica hacemos exactamente lo mismo que hizo el rey. Quemamos el rollo y lo hacemos a un lado porque no nos gusta lo que la palabra de Dios dice. Otra reacción que a veces tenemos frente a la palabra es creernos que todos lo sabemos, que sabemos más que Dios. Esa es la actitud del sabio, el que piensa que ya el mensaje de Dios es obsoleto. Eso era para otra época, para esta época ya estamos en otro tiempo. Eso se aplicaba antes cuando la gente era ignorante, pero ahora ya no se aplica. Entonces esta persona sabia lo que hace frente a la palabra es tener una actitud arrogante, orgullosa, porque cree saber mejor las cosas que Dios. Piensa que el mensaje de la Biblia está bien, pero que su opinión es tan válida o más importante que la de la Biblia. Proverbios capítulo 12, versículo 15. Proverbios 12, 15 dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Hermano, Dios cuando escribe algo en la palabra es porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y Dios es paciente, porque quiere que la gente se arrepienta, que nosotros cambiemos nuestra manera de vivir. Pero el que tú y yo pensemos que sabemos más que Dios, eso no va a cambiar la opinión de Dios. Ni la cultura, ni la época se puede sobreponer a lo que la palabra de Dios dice. Otra actitud que tenemos muchas veces a unos cristianos delante de la palabra de Dios es que tomamos la Biblia como cualquier otro libro, una actitud intelectual. O sea, la leemos, la entendemos, pero como cualquier otro libro de texto, como simplemente una información, como cuando usted y yo leemos el periódico, que esa información no afecta en nada nuestra vida. La palabra de Dios dice claramente que bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Mi hermano, conocer la palabra de Dios es bueno, pero ¿de qué sirve si eso no va a afectar mi vida? A veces pensamos que Dios dice esto, pero yo creo que esto es mejor. Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo capítulo 7, versículo 24. Vea cómo el Señor Jesús confronta en este pasaje a esos intelectuales que a veces pensamos que bueno, lo que Dios dice está bueno, pero también nosotros tenemos libertad para pensar. Si hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, entonces significa que podemos pensar, que podemos aportar algo a lo que Dios dice. Pero vea lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena,
y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Hermano, cuando vemos la Biblia como un libro cualquiera y nos acercamos de una manera intelectual, porque sabe que muchos ateos conocen la Biblia, pero la conocen intelectualmente, porque no la ven como un libro, como un mensaje que puede cambiar su vida, lo ven simplemente como información. En nuestros seminarios hay gente que es muy académica, que conoce la Biblia, pero esa palabra que ellos enseñan no ha cambiado en nada sus vidas. Sabe que dentro de la teología existe lo que se llaman los teólogos liberales. Y ellos enseñan, aunque usted no lo crea, usando la Biblia, que Jesús fue un hombre común y corriente como cualquier otro. Son teólogos, ¿eh? Que Jesús simplemente enseñó buenas cosas. Era un hombre, un maestro moral, pero eso es todo. Y son maestros de teología en muchos seminarios. Porque todo es acá intelectual, pero esa palabra no afecta en nada su vida. Una de las pruebas bien sencillas que usted y yo podemos hacer en nuestra vida diaria para saber si la palabra de Dios es real o no en nuestra vida es bien sencillo. Tomemos el Salmo 23. Usted lo conoce. Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Ahora, tratemos de entender entonces por qué nos desesperamos cuando hay problemas. Si nosotros conocemos lo que la palabra dice. Entonces se da cuenta, muchas veces nosotros mismos como cristianos nos acercamos a la palabra de una manera intelectual. Y es más, una de las favoritas de la mayoría de creyentes en el mundo es el concepto buffet, donde la persona escoge qué parte de la Biblia aceptar y qué parte no. Usted a lo mejor ha ido a un buffet. Yo a veces me confío cuando los hermanos me dicen, hermano, hay un restaurante buenísimo, vaya, es excelente la comida. Me he dado a veces malas experiencias, porque alguien me habló de un buffet, es excelente, es lo mejor que hay. Y fuimos, lejos el buffet ese. Cuando estábamos en el buffet, decíamos, bueno, a lo mejor a ellos les gusta la comida, porque a nosotros está horrible esta comida. Y entonces a veces vamos con la palabra en lo mismo, empezamos a escoger qué nos gusta y qué no. O sea, cuando el Señor empieza a hablar de compromiso, no, espérate, eso no es para mí. Como decía un pastor, eso de hablar de pecados es para otros pastores. A mí Dios me ha dado un mensaje de prosperidad, que la gente cuando se convierte va a tener plata, buena salud, buena familia, buena casa, buen carro. Ese es el mensaje de Dios para la gente. Es decir, escogen la parte que les gusta. Y no se dan cuenta que esa es la misma actitud que toma el diablo. ¿Se acuerda cuando el Señor estaba siendo tentado ahí en Mateo 4, en Lucas 4 igual? ¿Qué es lo que dijo Satanás? Él empezó a usar la Biblia según era su conveniencia. Dice, tírate, le dice, del pináculo, porque escrito está, y usa un salmo. Salmo 69 creo que es. Tírate porque el Señor, la Biblia dice, escrito está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Está usando un salmo de Biblia, hermano. Él escogió ese pasaje. Entonces Señor Jesús le responde con Deuteronomio. Pero también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. A Satanás le gustan las partes que nos hablan de bendición. Las partes que son, cuando dice la palabra que Dios nos consuela, que Dios nos ama, que Dios nos perdona, que Dios es misericordioso, que Dios es un Dios bueno, un Dios amoroso. Entonces, a través de esas ideas, la gente dice, bueno, ahí está. Dios es tan amoroso que nunca va a mandar a nadie al infierno. Y ese concepto de amor se usa en todas las esferas de la vida, hermano. Hay hasta grupos que dicen que el aspecto de la orientación sexual, hermano, así los creó Dios. O sea, Dios es sabio, Dios es amoroso y Dios los creó así. Entonces eliminan todo texto que no tenga que ver con eso y usan los textos para apoyar a la gente que incluso dice que Jesús era homosexual, que tenía una relación homosexual con Juan. Que por eso la Biblia dice que Juan era el discípulo amado, porque había algo entre ellos. Y que por eso incluso Jesús ya no pudo tener hijos con María Magdalena, porque a él no le gustaba a la mujer y no que a los hombres. Hay gente que dice que David y Jonatán tenían una relación homosexual. Bueno, que David no era homosexual, era bisexual.
Porque le gustaban las mujeres y los hombres. Porque David dice en un texto que para él es más importante el amor de Jonatán que el amor de las mujeres. Dice, ahí está, se acostaba con Jonatán. Entonces tratamos de agarrar de la Biblia lo que a nosotros nos gusta. Y bueno, el texto bíblico está ahí y no se puede, como en un buffet, escoger qué parte a mí me gusta y qué parte a mí no me gusta. Y el problema con esto, hermanos, es que a veces caemos en el pecado, lo voy a decir así, el pecado de quitarle algo a la Biblia y ponerle otras cosas. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio 4, Dios sabía que nosotros somos así, hermano, que siempre vamos a tratar como seres humanos de cambiar el mensaje de Dios. Y le digo que yo le he escuchado aún en personas muy inteligentes. Yo le he contado que hace mucho tiempo alguien me regaló un comentario de los primeros 5 libros de la Biblia. Y ese libro fue escrito por un rabino, el rabino de México. Es un libro muy bueno, un comentario excelente. Está el texto en español y en hebreo y abajo están los comentarios que él va haciendo. Pero a mí me llamó la atención cuando uno llega a Deuteronomio capítulo 7, porque ahí en ese pasaje Dios confronta al pueblo judío y le dice, ustedes son la nación más pequeña de la tierra. Si ustedes me obedecen, llegarán a ser una nación santa, una nación, mis reinos sacerdotes. Pero entonces, el rabino comenta ese pasaje y abajo él dice, Dios escogió a Israel porque es el mejor pueblo del mundo, el más obediente, el más santo, el más grande. Y uno dice, pero ¿de dónde sacó él ese comentario? Porque él lo entiende así. Porque pone su nacionalismo antes que lo que la palabra dice. Pero mira lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando. Cuando yo le quito o le agrego a la palabra, eso me lleva por el camino equivocado y evita que yo obedezca lo que la palabra dice. ¿Cuánta gente he escuchado que aún en predicaciones, me acuerdo de una iglesia que estaba predicando, estaba hablando del tema del perdón y alguien levantó la mano en medio de la predica y me dijo, pero ¿cómo yo voy a perdonar a fulano de tal que me hizo tal cosa? Bueno, dice la Biblia que tenemos que perdonar. Pero hermano, cuando ese asunto nos toca a nosotros en lo personal, ahí las cosas cambian. Vean lo que dice Deuteronomio capítulo 12, versículo 32. Deuteronomio 12:32 dice, cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás ni le quitarás. O sea, no se puede, hermano. O sea, no es que Dios te va a servir un plato de comida y como pasa a veces con nuestros hijos, que usted les sirve la ensalada, se comen la carne, el arroz, las papas, pero le dejen ahí la ensalada guardadita porque no les gusta la ensalada. Con mis hijos a veces bromeamos con mi esposa, porque cada mamá tiene su forma de tratar a sus hijos, hermano. Pero mi esposa me acuerdo que una vez le decía a Anthony Amaral, ¿quieren ensalada? No, pues se la comen. Y Dios es así, hermano. Porque si todo fuera bondad, fuéramos malcriados. Dele a un hijo todo lo que pide, hermano, y se vuelve malcriado. Hay excepciones. Yo he conocido muchachas, conocí una muchacha hace muchos años, que la mamá me decía, pero pastor, yo a ella nunca le he pegado. Yo le digo, pero ¿y para qué quiere pegarle? Bueno, la verdad me dice, nunca me ha dado ninguna razón. Dice, pero la mayor, esa es otra historia. Con ella me he cansado de pegarle y no entiende. Le digo, bueno, es que cada hijo es diferente. Cada hijo es diferente. A mí cuando mi mamá me hacía una mirada, yo temblaba, hermano, pero mi hermana, la segunda, esa era otra historia. Mi hermana ya me cuenta cuando mi mamá le pegaba y mi mamá se enojaba porque le estaba dando, ella de pie, y mi mamá dándole con la vara, y mi hermana le decía, ya se cansó. Y eso, en lugar de darle más, mi mamá se enojaba y se iba. No, mi mamá en la primera estaba llorando, gritando que no me dieran más. Entonces Dios muchas veces tiene que mostrarse como un Dios severo. Porque la Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermano, cuando uno ve, ahora que estamos estudiando Apocalipsis, todo lo que va a pasar, bueno, Dios es un Dios de amor. Pero hay un momento que uno dice, bueno, no quieres por la buena, vamos a ir por la mala entonces.
Porque verdad que a veces pasa con nuestros hijos que usted le dice, a comer. Nadie responde, a comer. Pero cuando usted agarra, aunque sea la cuchara, lo que sea que agarre, y lo ven, rápido se sientan. ¿Por qué? Porque a veces tienen que llamarnos así. Hay gente que entiende la primera y hay gente que no entiende, hermano, hasta que ve el garrote en la mano de la otra persona. Y como digo, siempre cuando uno va manejando, a mí me da risa porque yo sé que soy malo, pero a veces he visto gente en la carretera que va por detrás de ti, empujándote. Y da risa cuando uno ve al frente, más adelante, que lo agarró la policía. O sea, yo sé que es malo, hermano, que eso es pecado, pero uno se goza de ver a la otra persona que la agarraron, porque te ve empujando. También lo que hay tráfico, de verdad. Yo creo que fue el jueves, en la mañana, oiga, vamos en el carril entrando de la 15 a la 40, va eso lento el tráfico, y pasa un tipo en el espacio que hay entre la barrera y el primer carril. Él pasa ahí porque está apurado. Hermano, si estamos estacionados, ¿cómo podemos pasar? No, pues adelante lo agarró la policía. Pero ahí el Señor me dijo, no, te vas a burlar. Me quise burlar, pero no lo hice. Entonces, a veces es así, hermano. Dios tiene que apretarnos las tuercas para que entendamos, porque a veces por la buena, Dios nos habla y nos habla y nos habla. Y mire, al pueblo, Dios le habló muchas veces. Cuando pasó el evento de Jeremías, Dios le había dado varias advertencias al pueblo a través de Isaías, y el pueblo no entendió. Pero Jeremías pudo ver cuando el pueblo sufrió todas esas cosas que Dios les advirtió. Jeremías vio cuando Daniel fue llevado en el cautiverio. Jeremías vio cuando Ezequiel fue llevado como cautivo también a Babilonia. Daniel tendría 15 años. Se piensa que Ezequiel tenía como 25. Fue llevado cautivo porque el pueblo pensó que Dios nunca iba a hacer juicio contra ellos. Se autoconvencieron de que Dios era tan bueno que cómo iba a destruir Dios su templo. Si ahí estaba la presencia de Dios. Bueno, pasó. Entonces, muchas veces tienes que llamarme la atención porque a veces pensamos que quitarle o agregarle la palabra de Dios, eso no va a hacer ningún efecto en mi vida. Y vea lo que dice Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Versículo 18, vea cómo Apocalipsis termina, dándonos la advertencia a nosotros como iglesia. Apocalipsis 22, 18, yo testifico, dice el Señor, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte en el libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, a Dios no le interesa nuestra opinión, hermano. A Dios le interesa que entendamos lo que la Biblia dice y la aceptemos tal y como está ahí la palabra. Y un último enfoque, una última reacción que muchas veces tenemos frente a la palabra, es la reacción del religioso. El religioso es legalista. El religioso todo lo ve así es porque así es, pero es su comprensión de las cosas. ¿Sabe que hay iglesias, aunque usted no lo crea, que piensan que esto es satánico? Que usar guitarra, que usar piano, que usar que cantar es satánico. Porque ellos dicen, no, eso es del Antiguo Testamento. Los que cantan ahora no le cantan a Dios, eso es satánico. Es su manera de entender la palabra, pero la Biblia a mí me dice que tenemos que alabar a Dios con todo. Pero esa es su manera de ver las cosas. Hay gente que piensa que su denominación es la única que es escogida por Dios. Y hay gente que es celosa, hermano, de las cosas que tienen que hacerse. Hay gente que tiene ideas de lo que tiene que hacerse en la iglesia, que si se hace diferente, yo le digo, hay iglesias que tienen una liturgia que, bueno, es particular para ellos. Hay iglesias, por ejemplo, que a lo mejor yo no sé cómo lo tomaría usted. Hay iglesias que en su programa de la mañana o el tiempo del culto, ellos tienen símbolos y dicen el símbolo número 1, símbolo número 2, símbolo número 3. Dice, cuando aparece el símbolo número 1 tiene que pararse y hacer eso estando de pie. Cuando aparece el símbolo 2 tiene que sentarse.
Cuando aparece el símbolo número 3, tiene que pararse y quedarse callado. Cuando aparece el número 4, tiene que pararse y hablar. Entonces, todo es metódico, pero es su manera de hacerlo. Usted puede decir, está bien o está mal, no, es su manera de hacerlo como iglesia. Hay iglesias, hermano, que tienen una liturgia diferente, la nuestra es diferente a otras iglesias. Pero tenemos que entender que lo religioso hace mucho daño, porque todos nuestros conceptos de cómo tienen que hacerse las cosas en la iglesia, eso es de la iglesia local, pero muchas veces eso causa daño en las iglesias. Fíjense que hace algún tiempo, me recuerdo lo pasó aquí en la iglesia, me recuerdo era Acción de Gracias, que vinieron unas familias, y a mí me llamó la atención porque ellos, o sea, yo me di cuenta que me observaban cómo yo actuaba, y me sentía como incómodo, pero me acuerdo que en un momento alguien se me acercó y me dice, oiga, ¿y usted no va a comer? Digo, sí, cuando se sienten todos voy a comer. Entonces, pero me dio curiosidad la pregunta, y le digo, ¿pero por qué? Ah, bueno, es que en la iglesia de donde yo vengo, nadie comía hasta que el pastor se sentaba y le servían a él primero. Bueno, es su liturgia. ¿Se da cuenta? Eso es legalismo. Nadie come hasta que el pastor se siente. Imagínate que el pastor no tiene hambre. Nadie come. Pero es su manera de ver las cosas, hermano. Una pareja de pastores se reunió con otra pareja y la esposa de uno de los pastores empezó a regañar a la otra a otra hermana y decirle, oiga, usted como esposa de pastor está para que le sirvan. Usted se siente, las hermanas tienen que correr a decir, hermana, ¿qué necesita? Las esposas de pastores están ahí para que la gente, la iglesia, les sirva. Porque vio a esta hermana metiéndose en la cocina y empezar a ayudar a las hermanas a hacer las cosas. Empezó a trabajar igual a la par de las otras hermanas. Pero esta otra persona pensaba que no, que ella por ser líder, por ser la esposa del pastor, estaba ahí para que le sirvieran. Entonces se da cuenta cuánto daño hace la religiosidad. Dice aquí en la palabra en Marcos capítulo 7, Marcos 7, versículo 13. Marcos 7, versículo 13. Vea cómo dice en este versículo. Marcos capítulo 7, en el versículo 13. Marcos 7, 13. Y recuérdense, no se trata de señalar a las personas. Cada persona es diferente, cada iglesia es diferente, hermano. Dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. O sea, para ellos lo más importante era la tradición. ¿Sabe cuántas cosas en nuestras iglesias se hacen por tradición? No porque la Biblia lo dice, sino simplemente porque la tradición, porque la denominación lo enseña. Y muchas veces las cosas que hacemos en nuestras iglesias están en contra de lo que la palabra de Dios dice. Entonces Dios quiere que entendamos que ese concepto del buffet, ese concepto de religioso, ese concepto de legalista, todo eso afecta en la iglesia, hermano. O sea, no puedo yo dejar de entender que la palabra no cambia sin importar el tiempo. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 17. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 17. Vea cómo termina este pasaje diciéndonos acá un consejo sumamente importante. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 17. Vea cómo el Señor nos aconseja en este pasaje. Capítulo 3 versículo 17. Así que ustedes, amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de vuestra confianza, de vuestra firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Mi hermano, si la Biblia lo dice, lo hacemos. Si la Biblia no lo dice, no lo hacemos. Usted y yo somos responsables de cuando alguien se para a enseñar la palabra, ir a la Biblia y examinarla. Porque recuérdese, los pastores somos humanos y nos equivocamos. Y como le digo, yo como escucho a varios pastores, a veces escucho cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. He escuchado pastores que dicen que agarrarse a reír de una manera frenética en la iglesia, eso es estar yendo al Espíritu Santo. He escuchado gente que decir que empezar a vomitar en el templo es estar yendo al Espíritu Santo.
He escuchado gente decir que si usted le da $1,000 a Dios, esa es la mayor bendición que usted puede tener en la tierra. Hay gente que he escuchado que dicen que los billetes hablan. Hay gente que dice que si usted no diezma, no es salvo, perdió la salvación. Entonces se da cuenta cómo tanta cuestión que hay en las iglesias se dan en nuestras iglesias por causa de no ir al texto, hermano. Los pastores tenemos la responsabilidad de ir a la palabra, pero hermano, usted también. También tiene la responsabilidad de ir a la palabra y hacer las cosas como la palabra lo dice. Cuando alguien, no importa quién sea, hermano, está fuera de lo que la palabra dice, como iglesia tenemos la responsabilidad de confrontarlo y parar eso. Porque recuérdese, nosotros somos responsables delante de Dios, no delante de la gente. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este día, Señor, en que podemos estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque tú quieres que vivamos de acuerdo al consejo de tu palabra. Tú quieres que vivamos esa palabra, que no solamente la conozcamos, sino que también, Señor, esa palabra guíe nuestra vida, que moldee nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Que, Padre, no hagamos las cosas porque alguien nos dijo, sino porque tu palabra refleja que esa es tu voluntad, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús por este día, Señor. Y Padre, mira a cada hermano, cada hermana, Señor, en cualquier lugar donde nos estemos encontrando en este momento. Aquellos que están en las casas, Señor, que están conectados por Zoom, por Facebook o por YouTube, Señor. Aquellos que estamos acá, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que sea esta palabra la que guíe nuestra vida, que sea la que determine cómo vamos a hacer las cosas. Perdónanos por las veces en las que hemos tratado de imponer nuestra voluntad sobre tu palabra, Señor. Perdónanos porque a veces cuando vemos los resultados nos damos cuenta que tú tenías razón, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por la bendición que tú nos das en este día de estar aquí. Y Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Porque, Señor, cada uno de los que estamos escuchando en este día la palabra, Señor, somos llamados, somos confrontados por ti, Señor, para tomar decisiones. Somos confrontados por ti, Señor, para poder hacer las cosas como tú quieres. Señor, tú respetas nuestras opiniones. Pero tu palabra dice que todo pensamiento debe de ser llevado a los pies de Cristo. Debe de ser sometido a la voluntad del Señor. Porque la única cabeza en la iglesia es Cristo. Todos los demás, dice la Biblia, somos colaboradores. Y Padre, en el nombre de Jesús, toca cada vida, Señor. Y amado hermano, a lo mejor usted y yo hemos estado teniendo esa actitud de buffet, de escoger lo que nos gusta y desechar lo que no nos gusta de la palabra. A lo mejor hemos estado tomando esa actitud de religiosos y hemos, Señor, criticado, juzgado a otros, sin darnos cuenta que a veces estamos haciendo peores cosas nosotros. Señor, perdónanos, porque muchas veces hemos rechazado tu palabra, Señor, ya que no le hemos dicho con nuestras palabras, nuestras acciones reflejan que no nos gusta lo que tu palabra dice y le hemos rechazado. Perdónanos, Señor, por las veces en las que, Señor, simplemente hemos creído que sabemos más que el consejo tuyo, Señor. Perdónanos por las veces que hemos tratado de tomar decisiones en nuestra vida según nuestros consejos y no el tuyo, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra dice que tú perdonas nuestro pecado cuando venimos delante de ti y lo confesamos. Te pedimos en el nombre de Jesús que en este día, Señor, tu Espíritu Santo se mueva sobre cada vida, Señor. Toque cada vida y nos haga entender, Señor, nuestra responsabilidad y las decisiones que debemos tomar, Señor. Amado hermano, tú que estás conectado, allá en tu casa o en el lugar donde estés, es momento de arreglar las cosas con Dios. Es momento de confrontar nuestra vida de acuerdo a lo que la palabra dice. Padre, te damos gracias, porque queremos que nuestra vida sea edificada en tu palabra y no en nuestro consejo ni el consejo de nadie más.
Cuando vemos tu palabra nos damos cuenta que todo está aconteciendo de acuerdo a lo que tú anunciaste en los profetas y a través del apóstol Juan, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús, porque nuestra vida está en el hueco de tu mano, Señor, y todo lo que está sucediendo tiene un propósito, Señor. Ayúdanos a ser fieles, a aceptar tu palabra y a vivir de acuerdo a lo que haya establecido, Señor. Damos gracias en el nombre de Jesús. Y Padre, queremos hacer la invitación. Si hay alguna persona en este lugar que nunca ha tenido un encuentro personal con Jesús, que a lo mejor ha escuchado el mensaje del Evangelio, pero nunca se ha decidido entregarle su vida a Cristo, quiero decirle que la Biblia nos dice que tenemos que reconocer que todos somos pecadores, que no hay justo, dice la palabra, ni siquiera uno. Que dice la Biblia también que no hay ninguna religión que pueda salvarnos, que la salvación es por gracia, no por obra, dice la Biblia, para que nadie se sienta orgulloso. Que no importa a qué religión tú pertenezcas, eso no te salva. La Biblia quiere que entendamos que la salvación es gratis, porque ya Jesús pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Dice la palabra que la decisión de aceptar o rechazar a Jesús es una decisión personal. Yo quiero orar en este momento. Si usted quiere entregar su vida a Cristo, haga la oración conmigo. Dígale al Señor Dios: en este día reconozco que soy pecador, reconozco que me he rebelado en contra tuya. Y Señor, reconozco que no hay ninguna iglesia, ninguna religión, ninguna buena obra que me pueda salvar. No hay manera en que yo pueda comprar la salvación. Reconozco hoy que Jesús pagó en la cruz del Calvario por mis pecados y que esa salvación es gratis. Y hoy yo decido voluntariamente entregar mi vida a Cristo para que Él sea mi Salvador, el que pagó el precio por mis pecados y mi Señor, el dueño absoluto de mi vida. Si alguna persona hizo esta oración entregándole su vida a Cristo, levante su mano. Acuérdese que levantar la mano no le salva, lo que le salva es poner su fe en Jesús. Si usted hizo esta oración, me gustaría saberlo para orar por usted. Puede ser que usted que está viendo este mensaje a través de las redes sociales quiera hoy entregarle su vida a Cristo, o quiera, si ya conoce a Cristo, reconciliarse hoy con el Señor, arreglar las cosas con el Señor, porque hermanos, toda mala decisión, todo aquello que se decide fuera de la voluntad de Dios tiene malas consecuencias. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará. Por armas deja ver su astucia y gran poder. ¿Cuáles no hay en la tierra? Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido.
furor, dañarnos no podrá, pues condenado está. Por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece, nos pueden